En esta serie que hemos titulado Fundamentos y que ya ingresa a su tercer mes, hemos estado hablando de muchos temas, otra vez fundamentales, y hoy queremos abordar uno que es quizás de todos los que hemos predicado hasta ahora el más necesario por el tiempo que vivimos, por la tibieza que no es novedad, ha entrado, se ha apoderado de mucha cristiandad. Y se ha dejado este fundamento en gran medida, se ha perdido, pero hoy lo queremos abordar, lo queremos traer, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Vamos a hablar de santidad. Diga conmigo santidad. ¿Cuántos creen que la santidad es un fundamento importante? Claro que sí, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Que sin ella nadie verá al Señor. He titulado este mensaje Cuando la iglesia vuelve a ver al santo. Cuando la iglesia vuelve a ver al santo. Y les animo a que abran sus Biblias y que para leer esta escritura estén de pie un instante más en Isaías capítulo 6, los primeros 8 versículos de este capítulo. Dice así la palabra del Señor en Isaías 6, del 1 al 8. Y mientras buscan, aprovecho a decir algo interesante sobre este libro, y es que él es representativo de toda la escritura en varios aspectos. Uno de ellos es en el número de capítulos, siendo 66 capítulos, por lo tanto un capítulo por cada libro de la Biblia. Eso es algo interesante, ¿verdad? Y también por el hecho de que Isaías comienza en el cielo y luego termina en lo que pudiéramos llamar son los últimos instantes de la profecía. Es un libro que abarca absolutamente toda la historia de la humanidad, desde aún antes de que ella existiera y hasta cuando ya el cielo y la tierra pasen. Por esa razón es un libro tan especial, el cual queremos considerar un poquito. Un día me gustaría predicarles una serie solo sobre Isaías, si Cristo no viene antes. Dice Isaías 6:1, ¿lo han hallado, hermanos? Leemos en el nombre de Jesucristo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén a la palabra del Señor, hermanos. ¿Cuántos pueden decir un fuerte gloria a Dios antes de sentarse? Gloria a Dios. Ocupen su lugar, mis hermanos, dando gracias a Dios. Aleluya. Hay temporadas, hermanos, en que la iglesia siente, y no solo siente, sino que es real, que está entrando en algo nuevo. ¿Cuántos han estado sintiendo que estamos entrando en algo nuevo, hermanos? Pero algo bonito, no algo asustador, sino algo bonito. Y comienzan a cambiar los ritmos de las cosas, cambian también las responsabilidades, aumenta el movimiento. Hoy me asusté un poquito cuando llegué y vi tanto movimiento en ese estacionamiento y mesas y gente corriendo, hermanos, así como abejitas en la colmena. Gloria a Dios, y me alegré tanto, hermanos, de ver todo eso. Crece el trabajo, ¿verdad? Y aparecen desafíos que antes no estaban. Pero en medio de ese avance, bueno por cierto, podemos también ser tentados, nuestro corazón se puede ver atraído hacia lo visible de una manera excesiva. Podemos ser tentados a apoyarnos en lo que vemos, como por ejemplo la logística, la organización, el equipo, los comités,
los números e incluso cosas no tangibles, pero igualmente secundarias como las emociones, el entusiasmo, la alegría y todo eso que sabemos es bueno y es necesario en su debida cantidad, ¿verdad? En su debida proporción. Pero entonces el Señor quiere, y por eso hemos estado en enero, febrero y ahora marzo trayendo fundamentos, que nos regresemos a lo esencial. Y el Señor nos está llamando en esta ocasión particular a ver otra vez. Diga conmigo, ver. Es lo que le sucede a Isaías. Él comienza a relatar su experiencia del capítulo 6 y nos ubica en ella, en el tiempo y en el lugar, en el espacio, con una frase que es tanto histórica desde el punto de vista de lo que es la historia, como también espiritual. Dice él, en el año que murió el rey Usías. Y esta no es una declaración casual, porque Usías tampoco era un rey cualquiera, un rey insignificante. Por el contrario, él había sido rey por mucho tiempo y se había constituido en una figura muy fuerte, una figura de estabilidad. Así que su muerte, sin dudas, tuvo que haber traído como un antes y un después en la historia de Israel, en la historia de Judá. Y cuando eso pasó, como pasa cuando muere un Usías, entre comillas, surge la sensación de que viene una transición y junto con ella la incertidumbre que eso siempre genera, sentimientos de vulnerabilidad ante los cambios. La gente se empieza a preguntar qué será de sus vidas, qué les deparará el futuro, cómo se van a sostener en medio de todo eso nuevo. Y sin dudas Isaías, que era por ese momento, por ese entonces un joven todavía, tiene que haber sentido eso también. Pero es precisamente en ese momento de cambio, de transición, de miedo a lo desconocido, etcétera, que él vive esto tan maravilloso y tan inesperado también. Él ve al Señor, gloria a Dios. ¿Cuántos quisieran ver al Señor, hermanos? Yo quiero verle, aleluya, gloria a Dios. Y mientras el trono terrenal todavía está vacío, quizás todavía está tibio, por decirlo así, Isaías ahora contempla otro trono que jamás ha estado vacío y jamás estará vacío, porque es el trono de nuestro Dios, el cual nunca se quedará sin rey. Gloria a Dios. Aquellos que lo crean, digan gloria a Dios. Amén, Él es rey desde siempre y para siempre, hermanos. Y aquí hay una palabra para nosotros. Si la iglesia quiere avanzar firme, si la iglesia quiere avanzar saludable, si la iglesia Osana quiere avanzar fuerte, necesita mantener el trono de Dios en el centro de su visión. Eso es, hermanos, lo que la santidad consigue. Aleluya, la santidad que nos es requerida, que nos es exigida en la palabra, se consigue y también se sostiene no solo con disciplinas, no solo con prácticas que son buenas y son necesarias, y vamos a hablar de ellas en el segundo trimestre del año, pero también y sobre todo se sostiene con esa visión, con ese conocimiento de que nuestro Dios es santo y de que nuestro Dios vive y de que nuestro Dios reina sobre nuestras vidas. Aleluya. Alguien tiene que levantar su voz y decir amén. El fundamento de la vida cristiana, y me parece que hay aquí algunos de los estudiantes con quienes estuve al mediodía en la clase de discipulado Nacer y les hablé de esto mismo. El fundamento de la vida cristiana, hermanos, es una visión correcta de Dios. Mucha gente tiene fe en el mundo, pero lamentablemente fe en lo incorrecto, en cosas no alineadas con la palabra de Dios, en figuras, en dioses, en ídolos, en tantas cosas, ¿verdad? Pero nuestra visión debe ser la visión que Dios le dio a Isaías, una visión del trono de Dios, una visión de la autoridad de Dios, un trono alto y sublime, hermanos. Es lo que Isaías declara. Dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Cuántos alaban al Señor?
Estos detalles son muy importantes, hermanos. Sentado habla de gobierno, habla de autoridad, habla de reposo soberano. El Señor no está ocupado haciendo muchas cosas, Él simplemente está gobernando desde su trono. Él no está ansioso, Él no está preocupado, Él no está improvisando, Él no está reaccionando como a veces nos sucede a nosotros. Él simplemente está reinando. Alto y sublime por su parte, hermanos, nos habla de trascendencia. Nos dice que Dios no compite con nadie. Disculpen, hermanos. Nos dice que Dios no compite con nada. Nuestro Dios es seguro. Él ocupa un lugar, y un lugar mucho más alto que lo que podemos pensar o entender. Él está más alto que nuestra agenda. Él está más alto que nuestros pensamientos. Él está más alto que nuestras preocupaciones. Él es el alto, Él es el sublime y Él es el centro de todo. Todo lo que pasa, pasa solo si Él lo permite, y sin su permiso nada puede suceder. ¿Lo cree, iglesia? ¿Lo cree, hermano? Hay una tercera cosa que dice Isaías: sus faldas llenaban el templo, lo que nos habla de plenitud. La gloria divina, hermanos, nunca ha sido y nunca será algo a medias. La gloria de Dios no está limitada por leyes de la física, por leyes naturales. La ley o la divinidad de nuestro Dios, la gloria de nuestro Dios, no se esconde en un rincón. La gloria de Dios está en el centro, y la gloria de Dios todo lo llena. Aleluya. El Dios al que nosotros servimos no solo es omnipotente, no solo es omnisciente, Él es también omnipresente. Él está en este lugar, y vale más que nosotros lo creamos así y lo adoremos de ese modo. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Cuando una congregación vuelve a ver a Dios así, y no como muchas veces se comienza a ver a Dios, hermanos, pintado en un cuadro, o nada más como un ayudador en una circunstancia determinada. Cuando la iglesia lo comienza a ver como Él es, hermanos, muchas cosas comienzan a cambiar, muchas cosas comienzan a acomodarse, por dentro primero y después por fuera también. La adoración, como hoy pudimos ver, comienza a volverse más profunda. La alabanza comienza a ser más exuberante, porque ya no se trata de venir al culto nada más, ya no se trata solo de una costumbre dominical, sino de una respuesta que la iglesia da a esa visión del trono de Dios. La predicación también, hermanos, cambia, comienza a adquirir peso, porque deja de ser un entretenimiento dominical, un tiempo de 45 minutos de estar sentados ahí oyendo a alguien hablar, y se convierte en palabra viva que viene del mismo trono de Dios. La iglesia es santificada, el culto se purifica, porque ya no estamos haciendo las cosas para ser vistos o salir en una filmación, sino para glorificar a aquel que vive y reina para siempre, a aquel que es santo, a aquel que es digno de toda la alabanza. Si le va a aplaudir, hermano, gloria a Dios. A veces, hermanos, nos vemos enfrentados a la presión de estar a la altura, entre comillas, de expectativas humanas. Sentimos presión, vamos a llamarle así, de la competencia, ¿verdad? Una tentación fuerte de medir nuestro éxito con medidores tangibles de este tiempo, con criterios humanos, con criterios rápidos. Pero Isaías no vio nada de esto en su visión, hermanos. Él no vio calendarios de actividades, él no vio códigos QR, aleluya, no vio fechas límite para enviar reportes, hermanos. ¿Qué fue lo que Isaías vio? Un trono. Aleluya, porque primero es la visión, hermanos, y después la misión. Primero, hermanos, es la experiencia con Dios,
y después es el servicio a Él. Esto que estoy diciendo es muy importante. Primero debemos conocer al Rey, primero debemos contemplar al Rey, y solo así podremos después cumplir con sus propósitos. Pensemos en un edificio alto. Aleluya, se lo iba a traer en una imagen, pero me faltó tiempo. Pero usted puede cerrar sus ojos 10 segundos e imaginar un edificio bien alto, de esos como los de Nueva York, los rascacielos. Imagíneselo. Usted está parado en una esquina, en una calle, y levanta su cabeza todo lo que puede, y ni así logra divisar el último piso de ese rascacielo de 100 pisos o más, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted ve? Ve ventanas, ve cristal, ve aluminio, ve reflejos, ve luces. Por ahí ve algún movimiento dentro del edificio. Pero hermanos, ¿qué es lo que determina que ese edificio se va a poder mantener resistente o resistiendo cuando llegue, por ejemplo, un huracán, cuando golpee con fuerza el viento sobre él? He visto videos aterradores de edificios allá en Qatar que tienen, yo no sé, 180 pisos, ¿verdad? Que se mueven varios pies. Literalmente son rascacielos, ¿verdad? Y la gente que está ahí ha tomado videos de cómo se mueven, pero están hechos de una manera que les permite moverse sin quebrarse. Pero lo más importante, y es lo que estoy tratando de decir, no es lo que se ve, no son esas estructuras que están arriba, hermanos, sino la profundidad y la firmeza del fundamento. Lo más importante es la calidad de los pilares, de los cimientos, la calidad del soporte, la solidez de toda esa estructura que está abajo, hermanos, que muchas veces no se ve, ni siquiera pensamos en ella. Y puede ser impresionante el diseño, hermanos, pero si el fundamento es débil, ahora no estoy hablando de edificios, el día de la prueba va a revelar la verdad. Aleluya, la iglesia del Señor, hermanos, puede crecer, se puede organizar, claro que sí, se puede multiplicar, puede abrir nuevos frentes, nuevas obras, pero para que eso sea sostenible en el tiempo, el fundamento debe ser lo más profundo posible. A lo mejor debí predicar esto el 11 de enero. Debemos tener una visión clara, fundamental del Señor alto y sublime. Debemos tener una visión clara de quién es nuestro Rey, a quién es el que estamos sirviendo, y saber que Él es santo. Diga conmigo: santo. Gloria a Dios. Esto fue lo que Isaías vio: serafines que adoraban al Señor, que con 2 alas cubrían sus rostros, y con otras 2 sus pies, y con otras 2 volaban. Estoy en el versículo 2 para los que me están siguiendo. En otras palabras, hermanos, aún en el cielo existe reverencia. Permítanme decirlo de otra manera, hermanos: si en el cielo hay reverencia a Dios, ¿cuánto más entre nosotros debería haber reverencia? Los serafines tienen mucho cuidado cuando se presentan ante el Santo con mayúscula. Se presentan de una manera muy cuidadosa, no actúan con ligereza, no actúan improvisadamente, despreocupadamente. Cubren su rostro en reconocimiento de la gloria divina, cubren sus pies en reconocimiento de la santidad de Dios, y vuelan, hermanos, demostrando disposición de servir a Dios. Aleluya, diga gloria, diga santidad, diga servicio. Aleluya. Y entonces claman 3 veces: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esta declaración triple, hermanos, la vamos a encontrar en muchas escrituras, y no es lo que algunos religiosos creen, hermanos. Es simplemente, pero a la vez grandemente, una expresión de profundidad. Cuando algo se repite 3 veces, está expresando plenitud. Es la forma bíblica de subrayar que algo es importante. Y en este caso, hermanos, lo que el cielo, lo que los serafines están diciendo con esta repetición, su insistencia es en la santidad de Dios, porque la santidad de Dios,
Aleluya. No es una cualidad cualquiera, no es un atributo más, no es otra característica. Es la manera en que todo el ser de Dios se manifiesta. Es la manera en que Él se expresa y se da a conocer a los hijos de los hombres. Su amor es santo, su poder es santo, su misericordia es santa, su justicia es santa. Aleluya. Todo lo que es nuestro Dios es santo. Alguien alábele, alguien dígale: santo, santo, santo. Amén, hermanos. Y cuando esto está sucediendo allá en el cielo, y creo que cuando esto sucede también en la iglesia, dice el versículo 4, los quiciales de las puertas se estremecieron. Está hablando de las puertas del cielo, hermanos. Se estremecieron sus bisagras, se estremecieron sus dinteles, sus marcos con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Aleluya. Isabel y yo vimos una casa llenarse de humo en los años en que aún no estábamos siquiera de novios, aunque ya conversábamos, ¿verdad? Aleluya. Y estábamos en un culto glorioso, hermanos, en el año 96, cuando de repente, ya les conté de ese culto, creo, aquí, junto con el olor de tierra mojada, el olor de la lluvia, ¿verdad? Entró una nube, hermanos, en todo aquel lugar, y no sé cuántos éramos, si 700, 800 o 1000, hermanos. Era un gran auditorio, y en todo aquel lugar, hermanos, una nube, así como el humo del cual está hablando aquí la palabra del Señor, hermanos. Déjenme decirles que esto no es algo casual, esto no es algo imaginario, esta no es una fantasía de los sentidos, hermanos. Esto es algo real. La presencia de Dios es lo que produce, la gloria de Dios es lo que produce. Aleluya. Ella llega a hacerse visible muchas veces de la manera en que Dios quiere, y también sacude y también estremece, hermanos, así como estremeció las puertas del cielo. Y tenemos que meditar mucho en esto hoy, hermanos, porque podemos acostumbrarnos tanto a estar en la iglesia y acostumbrarnos tanto a nuestro sistema y a nuestros servicios y actividades y a las palabras bíblicas que una y otra vez usamos y a las prácticas que llevamos adelante, como la oración, el ayuno, tantas cosas que hacemos, hermanos. Podemos tener los hábitos, podemos tener las palabras, podemos tener todo correcto, hermanos, y aún así estar sin armonía, estar desconectado, estar desintonizado de lo que es el trono de Dios. No sé si me explico, hermanos. El culto se vuelve un horario nada más. La vida cristiana se convierte en una etiqueta apenas. El trabajo de la obra de Dios se vuelve una idea solamente. Pero, hermanos, cuando la palabra del Señor, cuando la presencia del Señor llega al corazón, cuando realmente tenemos una visión del trono de nuestro Dios, solamente podemos decir lo que los serafines dijeron: santo, santo, santo. Este es un clamor, aleluya. Y a continuación dicen: la tierra está llena de su gloria. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la gloria de Dios es inseparable de la santidad. Cuando la iglesia del Señor entiende la santidad de Dios, un anhelo surge, y es ver la gloria de Dios. Alguien que diga conmigo: yo quiero ver tu gloria, Señor. Este es un anhelo, hermanos, que debe existir en todos nosotros. Más que estar con los hermanos solamente, más que pasar un buen día en la casa de Dios el domingo o el viernes o el martes o en la célula, donde sea, hermanos, necesitar, desear, anhelar la gloria de Dios en nuestras vidas, porque Dios la tiene para nosotros. Aleluya. La gloria de Dios, hermanos, se quiere manifestar, y no para entretener, sino para transformar. Y aquí comienzo a entrar en materia, hermanos. Este es el verdadero punto de nuestro mensaje hoy. La gloria de Dios transforma. Podemos saber si alguien ha estado, si alguien ha experimentado la gloria de Dios, por si ha sido transformado o no. Y cuando la transformación ocurre, y ocurre porque la gloria de Dios se ha manifestado a una persona, esa persona comienza a experimentar un temor santo y comienza a experimentar una reverencia, una piedad, llamémosle así, un respeto profundo por las cosas de Dios. Y esa reverencia y esa piedad y ese respeto se comienza a reflejar en lo práctico.
Ya hablamos de esto, en la manera en que administramos el tiempo, en las decisiones que tomamos, especialmente cuando nadie nos está viendo, en la honestidad con que trabajamos, en la pureza con que hablamos, en la fidelidad con que amamos a nuestra esposa o al marido o a los hijos o a los hermanos, en la compasión con la que servimos. Esas y muchas otras áreas comienzan a reflejar que ese cristiano, que esa cristiana ha visto la gloria de Dios realmente. Digan amén, hermanos, si lo creen. Cuando la gloria de Dios viene, cuando la presencia de Dios llena una casa, y este mensaje no es sobre casas, es sobre corazones. La tensión, el nerviosismo, la prisa, la preocupación y tantas otras cosas comienzan a ceder, comienzan a desaparecer. Y aún, hermanos, lo que nos preocupaba tanto como es la apariencia comienza a perder importancia. ¿Está de acuerdo? Comienza a surgir algo tan necesario y tan escaso hoy día: la sinceridad. Ahí me quiero meter un poquito, la sinceridad. Y la iglesia comienza a preferir la visita de Dios antes que un plan impecablemente llevado a cabo. Y no estoy en contra de los planes, aquí está el plan del culto. La iglesia comienza a preferir la gloria de Dios, que transforma vidas, que transforma congregaciones enteras. La iglesia comienza a valorar más la presencia de Dios que cualquier otra cosa. Si usted es uno que aprecia, valora y prefiere esto que estamos hablando, levante sus manos ahí donde está y dele al Señor 10 o 15 segundos de adoración. A lo mejor hay alguien que quiere decirle: Señor, yo necesito tu presencia. Muéstrame tu gloria, Señor Jesús. Quiero ver tu santidad, mi Dios. Aleluya. Aleluya. Esto es importante, hermanos, ¿no lo creen? Recuperar esta visión, porque al recuperarla recuperamos también la reverencia, recuperamos el gozo, que muchas veces hemos confundido con el ruido. Pero ruido no es gozo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. No sé por qué dije eso. Vean la respuesta de Isaías, hermanos. Es lo más lejos del ruido que yo encuentro. Isaías no responde con apariencia de religión, no responde con orgullo, con autosuficiencia. No responde para quedar bien, para aparentar. No, hermanos, él responde con sinceridad. Y lo que le sale de su boca es un: ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Me voy a salir del tema un poquito, hermanos, pero luego regreso. Hace unos años leí una frase de un teólogo que me impactó mucho. Parece que fue de Charles Spurgeon, no estoy seguro ahora. Pero él decía que muchos cristianos, muchos servidores de Dios, deberían ir al menos un par de minutos, o tal vez unos 5 minutos, al infierno y pasar por el infierno y luego regresar. Porque esa experiencia le sería más útil para su ministerio de predicación que 5 años en un seminario. Pues más o menos así decía la frase. Y me impactó mucho y recuerdo que hasta la compartí con algunos amigos. Me pareció muy interesante. Pues ahora, hermanos, lo cambiamos a la otra esfera. Una experiencia en el cielo es lo que todos nosotros necesitamos en algún momento. Tener ese encuentro con Dios, hermanos, que nos haga ver realmente cómo somos. Y quiero que usted observe este orden, y ya lo estamos desarrollando. Lo primero, Isaías ve el trono de Dios, ve la gloria de Dios, ve los serafines diciendo: santo, santo, santo. Y ahora, en segundo lugar, él reconoce su condición. Aleluya, reconoce su pecado, reconoce su maldad. Y en tercer lugar, reconoce que también el ambiente en el que él vive está contaminado de esa manera. Esta es
la consecuencia, este es el resultado de tener una visión correcta de Dios. Lo primero que produce en una vida es convicción personal. No sé cuántos de ustedes han escuchado gente que tiene visiones y tiene sueños, pero no cambia su manera de vivir. Se escucha muy espiritual una persona que dice que sueña y que ve visiones, pero vive en pecado. Qué raro, ¿no? Así decía un hermano de Uruguay, qué raro, ¿no? ¿Verdad? Porque, hermanos, cuando se tiene una visión de Dios, un encuentro genuino con Dios, lo primero que viene, y ese es otro fundamento, es arrepentimiento. Aleluya. Viene un deseo de transformación, viene un anhelo profundo en el corazón de cambiar. No le voy a pedir que le diga a alguien cambia, pero si quiere, aleluya. Y fíjese que lo primero que hace Isaías, hermano, no es eso, no es mirar al costado, ¿verdad? Y decir, es que esta gente es toda mentirosa. Es que mira Dios el barrio en el que estoy, pero mira Dios la nacionalidad que me tocó, la cultura de la que vengo. Nada de eso, hermanos. La primera crítica que Isaías hace es a sí mismo. Luego también va a mencionar al pueblo que le rodea, hermanos. Esto es importante porque a nosotros nos resulta muy fácil victimizarnos y culpar de todo a las circunstancias, pero Isaías no comienza ahí. Él se rinde primero él a la luz de Dios. Él se rinde primero él a la gloria de Dios. Él confiesa primero él su pecado. Y esto es vital para nosotros, hermanos. Es tiempo, diga conmigo, es tiempo. ¿Lo digo o no lo digo? Aleluya. Que dejemos de andar buscando tantas faltas ajenas. Que dejemos de andar buscando tantas fallas en los demás, tanto mal alrededor, y comencemos a permitir al Señor que nos visite con su santidad, que nos inunde con su gloria, como a veces cantamos, y que su luz entre en nuestro corazón y nos limpie. Alguien dígaselo: Señor, limpia mi corazón. Y deje que Dios limpie después el corazón del vecino, si Él quiere. No les voy a hablar de agujas y camellos, y de pajas y de vigas y de todo eso, porque ya lo saben, hermanos. Eso es de otro sermón. Aleluya. Pero siempre que Dios se presenta como se le presentó a Isaías, su propósito es este: preparar el camino para la limpieza. Y comienza el Señor por lo más importante. Usted se preguntará, ¿qué es? No son los pies, no son las manos. Aleluya. No es el cerebro, son los labios. Aleluya. Y los labios, hermanos, inmundos, que Isaías reconoce tener, representan obviamente nuestro hablar, nuestro sistema de comunicación, nuestra manera de dirigirnos a los demás, etcétera. Dios, siempre que comienza con alguien, comienza por su boca. Es tan importante esto, hermanos, tan importante. Aleluya. Un llamado de Dios a revisar nuestras conversaciones. Un llamado de Dios hoy, 1 de marzo, a revisar nuestras opiniones, nuestras críticas, las palabras dichas a la ligera, las mentiras pequeñas y a veces no tan pequeñas, las exageraciones, las expresiones duras, los chismes, el sarcasmo. El sarcasmo hiere, hermanos. No debería ser usado por un hijo de Dios. Las bromas, muchas de ellas de mal gusto. Muchas veces, hermanos, por mucho ayuno y por mucha oración y por mucho culto y estudio bíblico que haya, nuestra vida espiritual está débil por lo que andamos hablando. Lo que hablamos, lo que decimos, hermanos, nos ha contaminado. Les recuerdo lo que dijo el Señor: no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca. ¿Estamos bien, hermanos? No me van a apedrear, ¿verdad que no? Aleluya. Y si lo van a hacer, háganlo con un par de zapatos 11 nuevecitos, que no me vienen mal. Hermanos, hay personas que son expertas en limpiar la casa ajena, ¿verdad? En pasar, ¿verdad? Su trapito, ¿verdad? Por ahí, y pretender, ¿verdad? Que la casa de ellos está limpia, cuando no es así. ¿Alguna vez usted ha encendido la luz y ha visto todo el polvo que anda volando en el aire de la casa?
El Señor nos ayude, hermanos. Esa luz es Dios. A la luz de lo que estamos hablando, y no es una luz que viene para avergonzarnos, no estamos predicando esto para humillar a nadie, pero sí para mostrar, para revelar que hay cosas que deben ser tratadas. Hoy el tiempo no nos va a permitir hablar de ellas, pero cada uno sabe qué es lo que necesita, y si no sabe, tiene que pedirle a Dios que le muestre qué área de su vida necesita ser tratada, y cuando Dios le muestre es porque Dios también le quiere sanar de esa situación. Aleluya. Mire, voy a hacer algo en este momento porque el Señor así me lo indica. Levante sus manos y reciba sanidad en esa situación. Si quiere ser sano. Aleluya. ¿Quiere ser sano? Levante sus manos y reciba sanidad. Yo no sé qué área es, yo no sé qué cosas son, pero el Señor le quiere sanar en este momento. Él le quiere limpiar, así como Él limpió la lepra del leproso, así como Él quitó la sordera, quitó la ceguera, quitó aquella parálisis, aleluya, aquella mudez, en el nombre de Jesucristo. Él te limpia, si tú así se lo pides. Aleluya. Fue lo que hizo con Isaías, hermanos. Estoy en la Biblia. Qué bueno que este relato no termina con el ay de Isaías. Esta es solo en la primera mitad, hermanos. Dios no se queda en la fase de la culpa del hombre. No, hermanos. Dios no abandona a la persona arrepentida, a la persona desesperada como es Isaías. Dice la escritura que en el instante en que Isaías exclamó, ay de mí, un serafín, sin duda alguna por orden de Dios, voló hacia él y llevando en su mano un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas, tocó sobre la boca de Isaías y le dijo, aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Oh, hermano, apláudale a la gloria de Dios. Aleluya. Aquí está el corazón del evangelio de la santidad, hermanos. Dios primero muestra, Dios primero revela y luego Dios provee, luego Dios confronta, luego Dios limpia. Amén, hermanos. Porque la santidad no es un imposible para los hijos de Dios, no es una pared alta, imposible de atravesar que nos aleja de Dios. No, la santidad es, como vemos aquí, un fuego que purifica para que nos podamos acercar a Dios si nos rendimos a Él. Pero si pretendemos que todo está bien y así queremos seguir y tratamos de pasar a Dios, ¿verdad? Así dicen en Uruguay, lo trató de pasar, de estafar, de engañar, hermanos. Así no es como Dios puede trabajar. Fíjense también, hermanos, en este carbón. ¿El carbón de dónde viene? Viene del altar. ¿Y qué es el altar? El altar es el lugar del sacrificio. El altar es el lugar donde la sangre del cordero habla. El altar es el lugar, a veces le llamamos equivocadamente altar a esto. Está bien, pero yo prefiero decirle más una plataforma. Porque el altar realmente, hermanos, fue allá la cruz del Calvario. Allá, hermanos, la expiación se realizó. Allá la sangre preciosa de Cristo se derramó. Allá el Señor abrió el camino para los pecadores arrepentidos. Por lo tanto, la purificación no viene de nosotros, ¿verdad? No sale de aquí, sale de Él, hermanos. Es provisión divina, es regalo del cielo, es bendición de Dios. La iglesia es santificada, no porque canta, no porque se reúne simplemente, no porque tiene voluntad para santificarse. Es santificada cuando la obra del Señor Jesucristo es aplicada a un corazón que está arrepentido. No es nuestra la obra, es del Señor, hermanos. Pero el corazón debe estar arrepentido, debe estar quebrantado, así como el de Isaías. Alguien dígale, quebrántame, Señor. El carbón toca los labios. Sin duda hay dolor, porque hay dolor en el fuego. ¿Alguna vez se ha quemado usted? Sí, pero hay vida también en ese toque, porque no se trata de un fuego destructor, sino de un fuego purificador. Y luego viene una frase preciosa, hermanos. Dice, es quitada tu culpa. En el acto el Señor limpia y el Señor remueve todo peso de la culpabilidad de este hombre. Yo puedo imaginar el alivio instantáneo que tuvo que haber sentido. Y luego agrega, es limpio tu pecado.
Es decir, ya no hay un cadastro, ya no hay un documento acusatorio, ya no hay un acta, como dice San Pablo, de decretos contra ti. Ya tu expediente ha sido limpio de acusaciones. Ya tu caso fue cerrado. Dios te ha hecho limpio, totalmente limpio. Ahora eres una nueva criatura. Eso es lo que está diciendo aquí. Por lo tanto, hermanos, sobre todo líderes que me oyen, predicadores que están aquí, con mucho respeto, debemos predicar la santidad. Claro que sí, pero no para condenar, sino para restaurar. ¿Ah? No para desesperar a las personas, sino para todo lo contrario, darles esperanza. Porque, ¿saben, hermanos? Y yo fui uno de ellos muchas veces. Hay gente que acostumbra a predicar la santidad para producir miedo. Y ese es un extremo malo. Y luego está el otro extremo malo también, de los que hablan de la gracia, pero tan livianamente que producen superficialidad, ligereza, gente sin temor de Dios. Este pasaje de Isaías 6 y el mensaje que viene de él, lo que produce es reverencia en primer lugar, temor de Dios, pero también esperanza. Produce convicción, pero también limpieza. Produce temor santo de Dios, pero también trae paz a nuestra vida. Hermanos, si nosotros nos abrazamos de este fundamento, dígame abrazo del fundamento de la santidad, vamos a vivir, escuche bien, una cultura distinta. No le tenga miedo a la palabra distinto. ¿Ah? Pero muchas veces nuestra cultura ha obligado a la gente a esconderse. Y hasta es peor porque no solo no dejan su pecado, sino que ahora agregan otro pecado. Llamémosle el de la hipocresía. Se esconden para hacer lo malo, ¿verdad? No, hermanos, el mensaje es invitar a las personas a venir al altar. No vamos a normalizar el pecado, pero sí vamos a procurar el arrepentimiento. Muchas veces, hermanos, lo que en realidad estamos haciendo es aplaudiendo la hipocresía, aplaudiendo el fingimiento. Pero cuando la presencia de Dios está, todo cambia. Hay un altar encendido y hay santidad real. Debemos orar para que la presencia de Dios toque las vidas de nuestros amigos. Y ya que se acerca el día del amigo, esa debería ser una oración que todos hiciéramos, hermanos. Gloria a Dios. ¿Están aquí, hermanos? Ya voy a terminar. Y todos saben que cuando digo que voy a terminar es que faltan otros 40 minutos. No, no es cierto, ya voy a terminar. Pero vean bien lo que dice, hermanos, el texto, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces responde Isaías y dice: heme aquí, envíame a mí. Y es muy interesante lo que está ocurriendo aquí, hermanos, porque después que Isaías oye la voz y después que Isaías experimenta todo lo que experimentó, su primera respuesta no fue después. Cuando me retire, Señor, cuando me jubile, cuando me case, Señor, cuando acabe la universidad. No. La respuesta de Isaías es inmediatamente: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos pueden ver disposición ahí? ¿Sabe de dónde nace la disposición? De la purificación. Cuando el corazón realmente ha sido tratado, cuando el corazón realmente ha sido limpio, la voluntad se libera y esa alma, esa vida se vuelve disponible. Qué hermosa palabra, disponible. ¿Cuántos disponibles hay en la casa de Dios? Hermanos, la santidad no es quietud, no es encierro, no es contemplación, como se nos ha querido muchas veces enseñar en ciertos sistemas. No es aislamiento. La santidad es solo una preparación para servir y para poder servir con pureza al Señor. El Señor está buscando algo más que gente activa, que gente decidida, que gente comprometida. Lo que el Señor está buscando, iglesia, es gente limpia. Gloria a Dios. Siempre he dicho que no se trata de ser vasos hermosos o vasos bien adornados o lujosos, pero sí de ser vasos limpios para la honra y la gloria del Señor. Amén, hermanos. Así es como se sostiene este edificio. Así es como se sostiene la obra de Dios, con el fundamento de la santidad.
y no solo con el de las actividades. Es una invitación que Dios nos está haciendo de alejarnos de esa tentación tan común hoy día. Esta mañana estaba leyendo un artículo muy interesante sobre la desaparición de las mega iglesias en los Estados Unidos, sobre la crisis que hay de lugares que ya no se pueden sostener porque se están vaciando domingo a domingo. Cada vez menos gente yendo a esos lugares, hermanos. ¿Saben por qué? Porque esos grupos con mucha frecuencia se dejaron arrastrar por la tentación de reemplazar con agendas de actividades la unción de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Eso se denomina activismo religioso. ¿Sí? Eventos, congresos, conferencias, reuniones, agendas, tareas, responsabilidades. Y todo eso está bien, hermanos, puede ser útil, pero nunca sustituirá el fundamento de la santidad. Nunca. Eso es lo que Isaías 6 nos está mostrando, que la misión auténtica nace de un encuentro con el Señor y se sostiene por una limpieza que ha sucedido en ese altar. Entonces la pregunta, ¿a quién enviaré?, es para nosotros hoy, hermanos. Y la respuesta correcta debe ser: a mí, Señor. Aquí estoy, Señor. Pero tenga cuidado antes de decir eso, porque ese aquí estoy debe ir acompañado de labios purificados por un carbón encendido. Aleluya. No le podemos servir al Señor de cualquier manera, hermanos. No puede haber disponibilidad genuina sin santidad primero, porque la verdadera disponibilidad nace de la santidad. Dije al principio, fuera de las notas, sin santidad nadie verá al Señor. Y no estaba hablando solo del cielo el escritor a Hebreos, estaba hablando también aquí en la iglesia. Un cristiano que no anda en santidad no puede ver a Dios en su matrimonio, no puede ver a Dios en su casa, no puede ver a Dios en su oración diaria, no lo puede ver, no lo puede encontrar por ningún lado, porque el pecado obstruye, obstaculiza su visión espiritual. No puede ver a Dios. Dios está ahí, pero él sencillamente no lo puede ver. Oh, aleluya. Alguien que diga conmigo: abre nuestros ojos espirituales. Este es el mensaje para Hosana en este tiempo de avance, porque estamos avanzando, hermanos, pero tenemos que parar un poquito en este camino y mirar bien, hermanos. Seamos de los que ya servimos a Dios, o sean aquellos que aún están empezando, que apenas están llegando. Seamos de los que ya conocemos al Señor de larga data, o de los que apenas están empezando a oír hablar de Él, o incluso de los que se habían alejado y están regresando, que gracias a Dios hay varios. Seamos de los mayores o sean de los jóvenes o aún de los más chiquitos, hermanos, la santidad no es opcional. Necesitamos la santidad, es fundamento de la iglesia, fundamento de todos, hermanos. Y lo primero que vamos a necesitar para poder obtenerla es recuperar el asombro. Amén. Asombro. Yo puedo imaginar a Isaías. ¿Puede usted imaginarse a Isaías en esta visión? Su rostro asombrado por lo que nunca antes había visto y siquiera podido imaginar, y que ahora estaba viendo el trono alto y sublime de nuestro Dios. Ese asombro, hermanos, debe estar presente en nuestra adoración. Cuando recuperamos el asombro, nuestra vida recupera también la dirección correcta. Amén. En segundo lugar, hermanos, y ya lo dijimos, pero voy a insistir, la iglesia necesita cuidar los labios. Isaías fue tratado de ellos, y es importante que lo diga. Mucha gente está herida aquí. ¿Y sabe por qué? Por lo que se ha dicho, por palabras que no edificaban, por comentarios que causaron división, por críticas sin oración, aún en las redes sociales, por conversaciones sin temor, sin santidad. Qué bueno que estemos en silencio, hermanos. Pero miren, si queremos un mover de Dios en la iglesia, y un mover de Dios
no intermitente, no esporádico, no como una llovizna de vez en cuando, un mover de Dios intenso, sostenido, constante. ¿Cuántos lo quieren? Nuestro hablar debe ser purificado, para que la misma boca con que cantamos aquí el domingo edifique el lunes, bendiga el martes, anime el miércoles. ¿Estoy en la palabra, hermanos? Este pueblo de labios me honra, dijo el Señor, pero su corazón está lejos de mí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque de una misma fuente no pueden brotar dos aguas, no pueden venir bendición y después maldición. No sé por qué me estoy deteniendo tanto ahí, hermanos, pero el Señor lo sabrá. Necesitamos cuidar nuestra boca. Si queremos un mover de Dios, si queremos santidad, hermanos, también necesitamos volver al altar. Si está anotando eso, subráyelo, por favor. El altar no es solo un símbolo de Éxodo o de Levítico, es también una realidad espiritual en nuestras vidas. Es una realidad de rendición, de muerte o de arrepentimiento. Es una realidad de obediencia, de consagración. La iglesia necesita volver al altar, y no me refiero al de los domingos únicamente, que es importante también. Me refiero al altar diario, al altar en el hogar, al altar en la intimidad, a donde el Señor quita la culpa, donde el Señor limpia el pecado, a donde el Señor renueva el alma, la mente y el espíritu, donde el Señor produce libertad para servir, donde el Señor sana. Aleluya. Necesitamos ese altar, hermanos. ¿Cuántos están de acuerdo? Y si no estuvieran de acuerdo, aún así lo necesitamos. Aleluya. Necesitamos también responder al envío, responder al llamado de Dios con integridad. Hace algunas semanas levantamos un separador aquí para anotar 10 nombres de amigos. ¿Se acuerdan, hermanos? No tengo esto en mis notas, pero siento de decirlo. Es muy fácil comprometernos en un culto bonito, ¿verdad? Y en la emoción, y decir palabras bonitas aquí en la iglesia y hasta cantarlas. Pero eso no significa entrega real. Eso no significa verdadera disponibilidad en el tiempo, hermanos, en el carácter, en la agenda, en el corazón. Hermanos, el Señor quiere mucho más que compromisos verbales. El Señor quiere mucho más que momentos de bendición y de emoción. Él quiere manos en la obra. Él quiere pies que caminan tras los perdidos. Él quiere gente que realmente se responsabilice por los perdidos, por los amigos, y los traiga. Él quiere comisionar. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré?, dice el Señor. ¿Cuántos dicen en esta tarde: heme aquí, Señor, envíame a mí? Ven, Manuel, por favor, al piano. En el nombre de Jesús, apláudale a la gloria de Dios. ¿Puedes hacer sonar el piano un poquito, Manuel? ¿Tiene sonido? Aleluya. Escuchen eso, hermanos. Escuchen esa música, por favor. Toca un poquito, mijo. ¿Cuánto cuesta un piano como ese, Manuel? Como $3,000, ¿verdad? Tal vez más. Miren, hermanos, un músico bueno, como gracias a Dios es él, puede tocar un instrumento bueno también, como es ese piano costoso. Puede tener una partitura excelente, un arreglo musical muy bonito, preparado. Puede tener un escenario, en cierto modo, como este. Puede tener un público como el nuestro. Pero ahora imagínense que este instrumento estuviera desafinado. ¿Alguien ha oído alguna vez un instrumento desafinado? Una de esas guitarras que estuvo guardada y está empolvada, ¿verdad? Y hasta se le reventó alguna cuerda. ¿Ha oído? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando un instrumento está desafinado, hermanos? Por más talento y por más ensayo y por más todo lo que se tenga, el sonido va a ser feo. Va a estar torcido, va a estar mal. Ya saben a dónde voy, ¿verdad? Porque así como la afinación, que es invisible, pero determina mucho
determina en este caso la calidad de lo que se escucha, y la afinación requiere oído y requiere corrección. Así también la iglesia, hermanos, de vez en cuando, no digo siempre, pero de vez en cuando necesita que apretemos alguna clavijita. ¿Está bien, hermano? ¿No se enoja? Tal vez va a tronar un poquito, va a chillar como esa guitarra vieja, ¿verdad? En otras ocasiones va a requerir aflojar alguna clavijita, porque se ha estado apretando demasiado donde no era. A veces va a ser el ajuste muy pequeño, otras veces va a ser un poquito más grande. Pero como sea, hermanos, lo importante es que se logre lo que queremos, que es la armonía. Toca más fuerte, Manuel, por favor, que se escuche bonito, que así suene también la adoración de la iglesia al Señor. Aleluya. ¿Sabe? La santidad es la afinación de la iglesia. Oh, yo siento la presencia del Señor, hermano. Esto es importante, hermanos. Yo creo que Dios está hastiado del ruido religioso desafinado. ¿Lo cree, hermano? Y que lo que Dios anhela, lo que Él espera, lo que Él desea ahora a las 2:39, 2:40 p.m. de este domingo 1 de marzo es un sonido armonioso de sus hijos, es una melodía santa de su iglesia. Adoración que armonice con su carácter, que armonice con su santidad, que esté afinada con su corazón. Aleluya, déjemelo saber. Si usted es uno que desea esa armonía, esté sobre sus pies, por favor. Cierre sus ojos, levante sus manos y diga como los serafines: Santo, Santo, Santo. Ese es el patrón para nosotros, hermanos, no solo hoy, siempre, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, como dice Tesalonicenses, el tema del año. Yo sé que muchos están no resintiendo, pero sí un poquito, no sé cómo llamarle, incómodos tal vez, o preocupados por toda la transición que se ha estado teniendo en la iglesia. Yo estaría igual si fuera un miembro, estuviera sentado ahí, y estoy así yo también. Mi familia, los líderes, entendemos eso, hermanos, pero quiero recordarles algo: en tiempos de transición nuestro Dios sigue reinando. Él es rey, Él reina, hermanos. Y en tiempos de cambios, y en tiempos de trabajo, y en tiempo de actividades y de tantas cosas que nos ocupan, el cielo continúa proclamando la santidad de nuestro Dios. Esto no cambia. En tiempos de prueba, de debilidad, de aflicción, de angustia, como muy probablemente muchos están pasando, o algunos están pasando aquí, la palabra de Dios sigue trayendo convicción a nuestras vidas. Dios está al control de todo. En tiempos de arrepentimiento, en tiempos de sinceridad, como el que ahora queremos tener con Dios, el altar de Dios sigue proveyendo limpieza. Y en tiempos de avance, como los que estamos comenzando a tener este año en Osana, la voz del Señor sigue llamando, y este es el llamado al altar: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y todo el que quiere decirle al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo lo invito a venir en el nombre de Jesucristo. Tal vez no habrá espacio para doblar rodillas, porque creo que muchos van a venir, pero al menos que estemos de pie, hermanos, y podamos levantar nuestras manos con sinceridad aquí en este altar. Y como dijimos antes, abrazarnos de este fundamento.
Aleluya. ¿Cuántos quieren pureza de Dios? Les invito a este altar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren presencia de Dios en su vida? Venga con ese corazón, con ese espíritu de aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Rendido a ti, Jesús. Con mi corazón humillado ante ti, Señor. Con estos labios, Señor, que muchas veces han dicho lo que no debían, pero que ahora quieren proclamar tu santidad, Señor, y quieren ser purificados por el fuego de tu altar. Señor Jesucristo, te adoramos, te damos honra, te damos gloria en este momento, Señor. Proclamamos que tú eres el Rey de nuestras vidas, el Rey alto y sublime, el Rey cuya gloria todo lo llena. Señor, te exaltamos y te declaramos santo, santo, santo. Pero también te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, demasiadas veces, Señor, nuestros ojos se han alejado de ti y se han dedicado a ver otras cosas. Ayúdanos, Señor, queremos verte otra vez, queremos contemplarte una vez más, para que tu trono vuelva a ocupar el centro de nuestra vida, para que nuestra vida se llene, Señor, con esa visión y con esa gloria que inundó aquel templo, y que ahora te pedimos inunde nuestro corazón, inunde nuestra vida. Así como hiciste temblar, Señor, aquellas puertas, haz temblar en nosotros, Señor. Haz temblar en nosotros todo lo nuestro. Haz temblar nuestro corazón, Señor, delante de ti. Estremécenos, Señor. Establece temor, Señor, establece reverencia en cada uno de tus hijos. Señor, tal vez esta sea la petición más importante y urgente de todo este año, porque allí es el principio, ahí está el comienzo de la sabiduría. Aleluya, en el temor de Dios, en la reverencia, en el apartarnos del mal, Señor, en el santificarnos para ti, mi Dios. También te pedimos que examines nuestras palabras, nuestras conversaciones, nuestros gestos, actitudes, maneras de responder, maneras de hablar. Muchas veces hemos pronunciado palabras sin pensar, palabras duras, palabras amargas, palabras incluso de división, Señor, de rechazo, de crítica. Yo te pido, Señor, que inundes este altar de arrepentimiento y envíes tu fuego, Señor, que purifica. Toca con tu fuego, Señor, este altar. Toca nuestras vidas con tu fuego, Señor. Nuestro corazón que necesita ser purificado en nuestra boca. Purifica y limpia ahora, Señor.
Haz que cese, Señor, toda palabra que ofende, que contrista tu espíritu, que apaga tu fuego en nosotros, que nos aleja de ti, Señor. Purifícala y limpia, Señor. Purifica esa vida, ese pensar, ese hablar, Señor. Ahora te ruego que quites la culpa, Señor, y limpies el pecado de todos nosotros. Invito a todos a hacer esa oración, hermano. Por muy buenos que nos creamos a veces, hermanos, hagamos mejor como el joven Isaías y digamos: ay de mí, Señor. Dígale conmigo al Señor: purifícame, Señor, y límpiame. Lávame, Señor, de mis pecados. Límpiame, Señor, de mi maldad. Señor, haz de esta congregación un pueblo santo. Un pueblo humilde, Señor. Un pueblo consagrado, una iglesia santa y pura para ti, mi Dios. Y una iglesia disponible para servirte. Y que cuando tú llames a alguien, cuando tú nos llames, cuando tú nos digas lo que hay que hacer, Señor, podamos responder como Isaías: heme aquí, Señor. Con obediencia: heme aquí, Señor. Envíame a mí. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque hoy nuestros ojos vuelven a ver al Santo. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu corazón y compruebo la pureza de tu dulce amor, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor.